Buenas tardes. El día de hoy hablaremos de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es bien sabido que la corrupción es el proceso generativo de las normas y de los estándares de valores. También es el mal uso de un cargo o función con fines no oficiales. Esto lo vemos en el sector privado y en el sector público. Pero debemos saber de que la corrupción es el cárcome hasta los más recónditos sectores del alma nacional, de los países subdesarrollados. Y no obstante, Colombia no es ajeno a este tema. Una de las causas y modalidades de la corrupción es que la corrupción es tanto más intensa y generalizada cuando se genera en el seno de la sociedad parásita y con una economía improductiva. Cabe aclarar que la corrupción la hay en varios sectores. La encontramos en la corrupción política, la encontramos en la corrupción cultural, en la corrupción de nuestra sociedad y en la corrupción religiosa, si es el caso que llegue hasta allí. Vamos a ver en este video unas cuantas encuestas de qué trata la corrupción o qué piensan algunas personas de la corrupción y cómo han vivido esto. Y aparte, al final de nuestro video tendremos una pequeña animación, el cual nos va a aclarar un poco más que la corrupción, dando aclaración a nuestra pregunta: ¿la corrupción es un problema de origen psicológico, sociológico, educativo y cultural? Al final de este video les comentaré qué resolvimos en nuestro análisis de acuerdo a unas encuestas que realizamos más las que tuvimos en este video. Buenas noches, el día de hoy nos encontramos con el señor Saúl. Señor Saúl, cuénteme, ¿cuál es su edad? 61 años. Señor Saúl, ¿usted dónde nació? En La Palma, Cundinamarca. ¿Hace cuánto vive en Bogotá? Hace unos 25 años. Señor Saúl, cuénteme, ¿en este momento usted trabaja, es desempleado o es pensionado? Soy pensionado de la Caja Agraria. Ok, señor Saúl. Señor Saúl, ya que usted me comenta de que trabajó en la Caja Agraria, ¿usted sintió que en el momento o en el tiempo que usted laboró, vio casos de corrupción o en su época estuvo relacionado con este tipo de temas? Indiscutiblemente la corrupción es bíblica. Desde nuestros antepasados ha existido la corrupción, pero hoy en día es más notoria por la politiquería, por el narcotráfico, los dineros mal habidos. Todo esto lleva a que la gente sea corrupta. El otro factor es el desempleo. Entonces todo esto obliga al ciudadano a cometer errores y ser permisivo en la corrupción. Esto va de generación en generación y es como si fuera una plaga transmitida de padres a hijos. Pero la corrupción ha existido toda la vida. Señor Saúl, ¿y usted considera, desde que usted tiene uso de razón, o desde que se le pide para votar, usted considera de que los políticos que han habido hasta estos días son altamente honestos? De honestidad no tienen nada. Todos son unos corruptos. Comenzando que invierten miles y miles de millones en campañas. ¿Y cómo los recuperan? Tienen que recuperarlos con corrupción, haciendo actos indebidos, como el caso de los Moreno, como el caso de prácticamente todas las partes del país, municipios, gobernaciones, y en la misma presidencia de la República se ve corrupción. Hace poco se hablaba de las mermeladas. Hoy en día acaban de pasar unas elecciones y todo es compra de votos. ¿Y de dónde sacan la plata después? Del erario público. Bueno, el día de hoy nos encontramos con la señora Luz América. Ella es ama de casa y el día de hoy nos dará su punto de vista de la corrupción. Señora Luz, cuénteme, ¿qué edad tiene usted? 56 años. Señora Luz, ¿tiene algún usted nivel académico? Sí, yo estudié una carrera universitaria, Administración en Salud. Señora Luz, ya que me comenta que usted tiene un título en Administración de Salud, entonces usted me podría hablar de la corrupción, ¿cómo se vive en estos lugares? Sí, en el área de salud la corrupción es alta porque como se manejan tantos contratos para compras
de materiales, compra de equipos y bueno, infinidad de cosas. Entonces, a veces en los sobrecostos de estos implementos se da mucha corrupción. Señora Luz, me imagino que usted tuvo altos directivos por encima suyo y más personas. ¿Cómo calificaría usted este tipo de personas en cuanto de 1 a 5? ¿Cómo los calificaría en un puntaje, siendo 5 el más bajo y 1 el más alto, en cuanto a cómo se ven enfrentados a la corrupción, qué tan corruptos son? Como te comento, la corrupción es alta. Entonces, si me estás diciendo que de 1 a 5 y en el 1 es lo más alto, sí. No. 1 es lo más alto, que no son nada corruptos, y 5 es lo más bajo, que sería nada corruptos, son muy corruptos. Muy corruptos, sí. Son bastante corruptos los funcionarios que estaban por encima suyo, o usted era quien estaba por encima de estas personas. No, obviamente uno tiene jefes y como te comentaba, uno ve que sí hay un alto grado de corrupción. Señora Luz, de las obras públicas que se ven en los hospitales, que se ven en la construcción de estos lugares, ¿usted cree que estos lugares se cumplen desde el momento que se da la orden de comenzar la construcción de un hospital, de un centro de salud? ¿Se cumple en el plazo que se debe cumplir o regularmente nunca se cumple? Regularmente no, o sea, se ordenan las obras y regularmente todo está salido de tiempo, ¿no? Lo que se pacta. Entonces uno ve ahí también que hay deshonestidad. Señora Luz, y con lo que usted ha vivenciado, ¿usted cree que la corrupción es un tema en un plano individual o un plano colectivo? Colectivo, total. E individual, pues igual, ¿no? Bueno, buenos días. Estamos en este momento con la señora Laura. Ella trabaja en el Banco de Bogotá y pues vamos a hablar un poco sobre la parte de la ética y la parte de la política económica, ¿de acuerdo? Entonces, señora Laura, cuénteme en este momento cuál es su función en el Banco de Bogotá. Asesora comercial. ¿Y hace cuánto está haciendo? 3 años. 3 años más o menos. Listo, correcto. Dentro del tiempo que estaba desempeñando allá en el banco, ¿ha visto de pronto actividades que tengan que ver con la parte de la corrupción? Sí, pues comentó, hay compañeros que de pronto en algún momento por beneficio personal terminan haciendo fraudes o cosas corruptas. ¿Qué opina usted sobre la corrupción? ¿Cuál es su definición de corrupción en este momento? Pues la corrupción es todo lo que uno haga que sea indebido para beneficio personal. Eso es lo que no esté dentro de tu ética laboral y profesional. Dentro del ambiente laboral, pongámosle un promedio de 10 empleados, ¿cuántos de ellos son corruptos? 4. 4. Siempre es alto, ¿no? Bastante. Perfecto. ¿Y cómo de pronto se podría disminuir esa cantidad para que en vez de 4 fueran 0 los que fueran corruptos? De pronto más control, pero de partes externas al banco, de pronto gente que no tenga relación con el banco, pues haga más auditorías, controles. Y si digamos se llegara a identificar a alguno de estos personajes, ¿cuál sería el proceso que se debería aplicar ahí? Pues un despido y obviamente una sanción, no sé, esa con la ley directamente de judicial. La más por lo que uno está ya con una entidad bancaria. Exacto. Vale, digamos en el sector público, ya pasando un poco a lo laboral, sino público. Una escala, no sé, del 1 al 5, siendo 5 la más alta, 1 la más alta en cuanto a nivel de corrupción refiere, ¿cómo lo califica usted? 3, 4. 3, un promedio 4. Y en cuanto al derecho al voto, ¿cada cuánto lo ejerce? Digamos de las elecciones que se hacen, el 100% usted va a hacer el ejercicio de su derecho al voto. Por ahí un 80% de las veces siempre he votado. Esa debería ser como que la primera forma de erradicar la corrupción, ¿verdad? Sí. Haciendo participar en nuestros derechos. ¿Y usted cree que debería replantearse la política mexicana, la democracia, el Sistema judicial, sí, claro, porque hay condenas muy bajas para la gente y digamos en el sector público cuando cometen corrupción, pues siempre las penas para ellos son un poco más bajas o se arreglan cosas para que no cumplan cárcel.
entonces sí debería replantearse el sistema de educación. Sí, Laura, ¿desea aportar algo a la entrevista? No. Pues muy amable, muchas gracias. Perfecto, continuemos. ¡De bribón! Ustedes están muy cerca, pero ¿para qué se quieren meter en esa vaina? El establecimiento se les puede venir encima. La corrupción es tan chipchombiana como la guaypanela o el atraco callejero. Se bajaron de todo, perros. Ah, es usted, doctor de bribón. Uy, disculpas. Me disculpa, señor atracador, pero se olvidan de darme mi comisión. El establecimiento patrocina la corrupción y la corrupción mantiene el establecimiento. ¡Oiga, pare, carajo! Empecemos por una de las tantas aristas representativas de la corrupción, un senador. Para ser elegido senador, usted necesita su clientela. Unos 25,000 guaches aproximadamente. A esta gente hay que darle sancocho y su botella de aguardiente Maguila. Ahora, ¿cómo consigue usted todo eso? Con plata. ¿Y de dónde saca la plata? Pues del Estado. Porque usted ya ha venido siendo funcionario público. Bueno, pero si es un nuevo aspirante todavía no puede sacar la plata del Estado. Pues ya eso es un poco más difícil, ¿no? Doctor de bribón, ¿vio el elefante que nos acaba de pasar? Yo no vi nada. Oiga, pare. ¿O es que nos va a llevar a la casa de su madre? Bueno, ya usted está elegido congresista. Vienen las elecciones presidenciales. Los piscos necesitan clientela. ¿Y quién se las va a dar? Pues nosotros. Si usted tiene buen ojo, su candidato queda presidente. Si no, pues cambia de bando, pero rápidamente, no como el senador Emilio Labola. Bueno, el presidente le nombra a un amigo como ministro o director de un instituto descentralizado. Y ahí viene lo bueno, los contratos. Porque el Estado tiene que comprar todo, papel, carros, el tinto, carreteras, puentes. ¿Y quiénes le van a suministrar esto al Estado? Pues sus amigos, nosotros. Porque como dijera D'Artagnan, uno tiene que gobernar con los amigos. Y en el contrato viene el torcido. Bueno, pero nadie investiga esos torcidos. ¿Qué pasa con los organismos de control? Ah, la Contraloría. Recuerden ustedes que el Congreso elige al Contralor. Así que el tipo es nuestro. Ahora, siempre elegimos al que tenga más rabo de paja para que en el caso de que se nos voltee en el camino no pueda investigarnos. Bueno, pero ¿y el pueblo no protesta? ¿Pero qué van a protestar si están henchidos de aguardiente y sancocho, ala? Porque al pueblo lo tiene usted contento a punta de pan y circo. Pero ustedes son unos genios. ¿De dónde sacan esa imaginación inagotable para ejercer la corrupción? Asochanchipcha, la Asociación Chanchullera Chipchombiana, una noble entidad académica fundada desde los tiempos de la patria boba y que propugna por el engrandecimiento y el refinamiento de la corrupción nacional. A propósito, me tengo que ir, tengo que dictar la clase de sobrecostos en licitaciones 2. Y dejen la vaina quieta, ¿no? No se metan en camisa de 11 varas, si no quieren terminar en camisa de 11 balas. Para dar finalización a nuestro tema de la corrupción, realizamos esta encuesta a 30 personas distintas en edad, género, educación y nivel económico. Encontramos que todos tienen una concordancia en el número de obras públicas que se han realizado en su comunidad durante el último año. El dato nos indica que las alcaldías distritales y municipales no realizan la cantidad de obras que se plantean desde su inicio del mandato. El 80% de nuestros encuestados indicó que se realizan entre 1 y 3 obras, de las cuales muy pocos se han terminado completamente. Asimismo, las personas encuestadas respondieron que rara vez se ofrecen actividades culturales en su comunidad. Además, nuestra pregunta: ¿qué tan honestos cree que son los trabajadores del sector público? El 85% de los encuestados respondió que nada honestos. El 80% a nuestra siguiente pregunta es que ¿en qué nivel considera usted que está Bogotá en temas de corrupción? Siendo 5 muy corruptos y 1 nada corruptos, este 80% respondió que eran muy corruptos. Pero para darle respuesta a nuestra pregunta, la corrupción es un problema de origen psicológico, sociológico, educativo, cultural,
pudimos darnos cuenta que el origen de la corrupción encierra todos estos conceptos. Primero, es un problema psicológico, porque cuando una persona tiene el poder, se corrompe o con el paso del tiempo va perdiendo el interés de desarrollar un plan para beneficiar a toda la comunidad. Como segundo, el problema sociológico, porque vivimos en un entorno donde es clara la ineficiencia del gobierno, pero a su vez el desinterés del pueblo en colectivo es un problema que vive latente en todo momento la ciudadanía. Como tercero encontramos que es un problema educativo, porque desde pequeños escuchamos a los profesores, a nuestros padres y conocidos hablando de la ineficiencia y labor del gobierno. Pero para finalizar, es un problema cultural, porque vivimos en una sociedad, especialmente la colombiana, donde el beneficio propio sobresale por encima del beneficio colectivo y los acontecimientos inadecuados se convierten en costumbre. Por ejemplo, los hurtos del gobierno o la evasión, elusión de impuestos por una empresa. ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué va a terminar el tema de la corrupción en Colombia?